Judas, capítulo 1. Vamos a estar leyendo en esta mañana los primeros 16 versículos. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardaos en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, siendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad en las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto que acabamos de leer se llama una epístola. La epístola, a diferencia del primer libro que estudiamos como iglesia, que era el Evangelio,
según San Lucas. La epístola viene de la palabra griega epístole, que significa carta. Es la palabra común para carta. Ahora bien, una carta y una epístola tienen una pequeña diferencia. La carta la envía alguien a una persona o a un grupo de personas transmitiendo un mensaje que quiere enviar por alguna situación en particular que tiene la persona o el grupo de personas. Una carta es algo que es privado. Yo le envío a Carlos algo porque Carlos y yo estamos en comunicación por alguna situación que Carlos tiene y yo le envío la carta a él con mi consejo, con mis sugerencias. Pero es entre Carlos y yo. Eso es una carta. La epístola tiene el mismo significado que yo le envíe una carta a Carlos por alguna situación que le está pasando, pero la epístola quiere que además de que Carlos la lea, después la haga ¿qué? Pública. Para que sea para beneficio de todos. ¿Está conmigo hasta ahí? Por lo tanto, una epístola en el Nuevo Testamento es una carta dirigida a alguien o a un grupo de personas, pero que se buscaba que tuviese, que corriera, que fuese público. En el Nuevo Testamento, 21 de los libros que hay son epístolas. 13 de ellas son lo que se conoce como epístolas o cartas paulinas. Las escribió el apóstol Pablo. 10 de ellas iban dirigidas a iglesias o a grupos de creyentes: Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la carta a los Gálatas. Otras se conocen como epístolas generales, que una de ellas es la que estamos estudiando hoy, Judas, que era para creyentes en todo lugar, era la iglesia en general. Cuando estudiamos las cartas o las epístolas tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que saber primero quién es el autor de la carta. Segundo, a quién iba dirigida la carta o a quiénes iba dirigida la carta. Tercero, el contexto en que fue enviada la carta. Después que sepamos eso, entonces nosotros aplicamos a nuestra vida lo que se puede y se debe aplicar. ¿Está conmigo? ¿Qué hacen muchos pastores que quieren hablar de un tema el domingo en la iglesia y toman un versículo de la epístola de Judas, 2 capítulos de Juan, 1 de Apocalipsis, 2 de Efesios y la ponen en una licuadora y hacen un mensaje? Eso es una mala exégesis, es una mala hermenéutica, porque no están diciendo ni están enseñándole a la iglesia, a los santos, cómo y qué dice el texto según el contexto en que fue dicho. ¿Estamos hasta ahí? Basado en eso, entonces nosotros como iglesia queremos estudiar lo que dice y lo que enseña la epístola de Judas. Ahí en pantalla pueden ver cómo era lo que era una carta o una epístola. Pero les dije que lo primero que debemos saber cuando estudiamos una epístola es quién fue el autor. Así que, ¿quién es Judas? ¿Por qué es importante saber quién es Judas? Porque yo me he encontrado en mis 15 años pastoreando gente que me ha dicho: oiga, pastor, pero ¿cómo en la Biblia aparece una carta de Judas el Iscariote, ese que traicionó a Jesús? Porque ven el nombre de Judas en la epístola y creen que el primer nombre que llega es ¿quién? Judas el Iscariote. Pero tenemos que tener cuidado porque Judas era un nombre común en la época. En el pueblo judío había muchos hombres que se llamaban ¿qué? Judas. Su traducción es alabado, glorificado sea. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, al menos nos mencionan 6 Judas. Los más famosos: Judas el Iscariote, discípulo y quien traicionó a Jesús. Judas Tadeo, quien fue discípulo de Jesús y en Juan le hace una pregunta muy importante a Jesús. Y está Judas, el hermano de Jacobo, del apóstol Santiago, líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, un líder fuerte y medio hermano de Jesús. O sea, ese Judas, hermano de Jacobo,
era medio hermano de Jesús, hijo de José y María, por ende, María no es virgen. Ese Judas, hermano de Santiago, es a quien los teólogos, la mayoría de ellos, aunque Calvino cree que fue Tadeo, le adjudican la autoría de esta epístola. ¿Por qué? Porque él se llama así, hermano de quién? De Jacobo. Y dice que él es siervo, en otra traducción dice esclavo de Jesucristo. No se presenta así como yo soy el hermano de Santiago. Ay, para que sepan, soy el hermanito menor de Jesús. Él con mucha humildad dice, yo soy hermano de Santiago. Sí, yo soy el hermano del líder de la iglesia en Jerusalén, en Santiago. Pero soy siervo y esclavo de Jesucristo. Aunque mi posición natural es su hermano, mi posición espiritual es que yo soy siervo y esclavo de Jesucristo. No se adjudicó ningún beneficio personal por ser el hermano de Jesús. ¿Estamos claros? Ya sabemos lo que es una epístola, sabemos quién la escribió. Ahora queremos saber cuándo, a quién y por qué la escribió. ¿Cuándo la escribió? Se entiende que fue en el año entre el 60 al 80 después de Cristo, o sea, unos quizás 30, 35 años después de que Jesús ascendió al Padre. Se entiende que fue en esa época porque la segunda carta de Pedro y la epístola o la carta de Judas tienen mucha similitud. Pero Judas, y lo va a ver ahora, hace referencia a los apóstoles, dando a entender que cuando él escribe ya los apóstoles han muerto. Así que se entiende que la carta de él fue la carta después de Pedro y que usó la segunda carta de Pedro como referencia para lo que va a decir, y se lo voy a enseñar ya mismo por qué. ¿A quién le escribe esta carta Judas? ¿A quién se la dirige? A los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué? Judas, y quiero hacer un detalle aquí, habla siempre en forma de triado, que es que él da 3 ejemplos para mostrar lo que él quiere decir. Siempre habla de 3 cosas para demostrar una. Mira lo que dice en el versículo 1. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En otras palabras, él estaba escribiendo esto a los cristianos. ¿A qué iglesia? No sabemos. Se entiende que es a la iglesia en general. Quizás fue a los judíos que se habían convertido al cristianismo, porque en la carta él hace muchas referencias sobre la ley del Antiguo Testamento. Así que se entiende que ellos sabían de lo que él estaba hablando. Le estoy dando la historia para que podamos entender lo que vamos a hablar ya mismo y cómo se relaciona a nosotros. Sabemos lo que es una epístola, sabemos el autor, sabemos cuándo la escribió, sabemos a quién la escribió y ahora debemos saber por qué la escribió. ¿Por qué él se ve en la obligación de decir esto? Mira lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, Judas, cuando le iba a escribir a los creyentes, le iba a escribir a sus hermanos cristianos sobre la salvación que tenían en común. Pero, a pesar de que ese era el deseo que él tenía, se ve en la obligación de cambiar el motivo de su carta. ¿Y por qué se ve obligado a eso? Porque se habían infiltrado dentro de la iglesia falsos maestros. Habían entrado en la iglesia hombres que estaban negando la supremacía del Señor Jesucristo y que estaban tomando la gracia de Dios por libertinaje. Hombres que estaban asumiendo una postura bien arrogante, superior espiritualmente,
y estaban engañando a la iglesia. Estaban timando a la iglesia. Eran apóstatas. Eran apóstatas. Eran gente que habían renegado a Dios, que habían abandonado. Apóstata viene del griego, fuera de, se habían salido de. Y Judas le dice al cristiano, escuche bien, defiende, contiende, pelea, párate en la línea por tu fe. Porque hay hombres que están cambiando el mensaje. Hay hombres que están hablando de parte de Dios y no son de Dios. Cuídense. Tengan cuidado. Miren lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Subraya lo que dice ahí. Dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. En los capítulos 2 y 3 de Segunda de Pedro, Pedro hace una advertencia de que se iban a levantar en la iglesia falsos maestros, que vendrían con herejías, con mensajes de error. Pedro está advirtiendo, van a venir. Son hombres que serán seguidos por su sensualidad, por su avaricia. Pedro les llama animales irracionales, arrogantes, vanidosos y burlones. Si yo le digo a alguien así, se va de la iglesia. Pero Pedro le llama, se van a levantar hombres que son burlones, avariciosos, arrogantes, que con sensualidad atraerán a la gente. Judas está diciéndole a la iglesia, ya esto está pasando hoy. ¿Se recuerdan lo que Pedro dijo? Acá se está pasando hoy. Ya entraron, ya están dentro de nosotros. Hombres que han tomado la gracia de Dios para hacer lo que le da la gana. Hombres inmorales. Hombres que han negado el señorío de Jesucristo y la autoridad de la Escritura. Hombres que se creen superiores espiritualmente. Pero Judas les llama impíos. Le dice, no son cristianos. Judas le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado con la doctrina y la conducta de estos hombres. Entonces Judas les narra a esos cristianos y les recuerda y les trae a la memoria y les refresca lo que sucedió en el pasado con 3 grupos que se rebelaron contra Dios. Les habla en el versículo 5 al 7, le da 3 ejemplos. Primero le habla de los israelitas que salieron de Egipto. Y Judas le dice, ¿se recuerdan de ellos? Que cuando salieron de Egipto, por su incredulidad, infidelidad y rebeldía, murieron en el desierto. Una generación completa murió por rebelarse contra Dios. Después le habla de los ángeles caídos, que dejaron la bondad de Dios, se apartaron de su lugar y su puesto de origen, y estuvieron condenados y están condenados a la oscuridad y al castigo eterno. Y número 3, Judas le dice, recuerden a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas, como los habitantes de esas ciudades dieron rienda suelta a su inmoralidad y se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, bestialismo. Pero esos
fueron destruidos por el fuego. Judas le está diciendo a la iglesia, no crean que estos hombres que se han levantado hoy no van a tener castigo, porque todo el que se levante y sale fuera de lo que dice la Escritura será castigado, tendrá juicio. Usted no puede jugar con lo que dice la Escritura, usted no la puede tergiversar. Si la tergiversa, habrá juicio. Cuando Lucas le hace ese recuento a ellos, entonces en el versículo 8 al 10, Judas les dice, ¿saben qué? Ahora vamos a hablar de los que están liderando en la iglesia hoy. ¿Y qué él le dice? Mira, esos que están liderando en la iglesia hoy, que se han infiltrado, les llama, ¿sabe cómo? Soñadores. Les habla ilusos. Escuche bien a ver si se parece a algunos que están dirigiendo hoy. Dirigen sus ministerios y sus iglesias según visiones. El Señor me dijo, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, una nueva revelación de parte de Dios. Judas le dice, cuidado con esos soñadores. Esos soñadores prefieren dominar y dirigir a base de sueños y de visiones que sujetarse a lo que dice la Escritura. Esos soñadores, mira lo que dice él, mancillan la carne, eran sexualmente inmorales, rechazaban la autoridad, lo que dice las Escrituras y la figura de Cristo, y blasfeman, criticaban a los que querían mantenerse según la ley y las Escrituras, como pasa hoy en día. Eso de teología, eso de mucha Biblia, eso es muy fundamentalista, eso es muy tradicionalista. A mí el Señor me dijo, Tica manda, el Señor me dijo, si lo que el Señor le dice a usted, usted no me lo puede probar por la Escritura, disculpe, usted tuvo un sueño equivocado. Judas le dice, cuidado, mucho cuidado, porque sus sueños lo están utilizando para manipular. Judas estaba molesto. Judas estaba indignado. Judas tenía coraje. Porque esos hombres, miren lo que dice el versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Wait a minute, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que estos hombres tienen apariencia de que caminan por encima de las nubes, que son espiritualmente muy por encima. Y Judas les llama que son peores que animales irracionales, que no piensan. ¿Usted me entendió? Ellos estaban dando apariencia de una superioridad espiritual y Judas les llama son peores que animales. No me mires raro, lo dice la Escritura, no lo dije yo. Ahora, como quizás cuando Judas pensando que los receptores de la carta y de la epístola iban a poner las caras que ustedes están poniendo ahora, él le da más evidencia. Él dice, ¿a ustedes no me creen? Déjenme darle más evidencia. Mire lo que dice el versículo 11. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré,
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Usted ha visto los árboles en otoño? Sin fruto. Él dice, 2 veces muertos y desarraigados, no tienen raíz. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué está diciéndole Judas a ellos? Ok, vamos a ir atrás otra vez. ¿Ustedes se recuerdan de Caín? Pues estos hombres que están en la iglesia son como Caín. Ellos fabricaron una manera particular de adorar, diferente a la que está en las Escrituras. Ellos tienen envidia, avaricia, envidian a los otros. Ellos odiaban con instinto asesino. Escuche bien, yo les ruego por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que usted escuche, porque estas mismas palabras que estos hombres decían en aquella época las están diciendo hoy. Ellos odiaban con instinto asesino como Caín. Judas dice, como Balaán tenían apariencia que servían a Dios, pero inducían a pecar contra ellos. Y al igual que Coré, que no reconoció la autoridad dada por Dios a Moisés y a Aarón, estos hombres no reconocen la autoridad dada por Dios a otros, sino que se han rebelado contra Dios. Si había alguna duda en aquellos cristianos en aquella época de que esos hombres eran paganos, falsos, apóstatas, Judas estaba dando la tarea de probarle por la Escritura, recordarle a quién se parecían. Mira lo que dice y escuche bien. Estas son manchas en vuestros ágapes, eso es en las fiestas que se hacían, en la coinonía que se hacía, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Son llamados pastores, están en posiciones de pastores, pero no apacientan a las ovejas, sino que se apacientan de ellas. Paul Washer dice, hay un problema con el evangelio de la prosperidad, porque los únicos que se enriquecen son los que la predican. A cuesta de los que se sientan y le dan sus diezmos y ofrendas. En ese mensaje hay algo mal, igual que en este mensaje. Tienen apariencia de ser pastores. Tienen una oficina donde dice soy pastor, pero no pastoreo ni apaciento las ovejas, sino que me aprovecho de ellas. Entonces, cuando son criticados, cuando son llamados a capítulo, ¿sabe lo que hacen? Murmuran. Mira lo que dice el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mira lo que dice el versículo 16. ¿Estos son qué? ¿Alguien sabe lo que es murmurar? Nosotros los hispanos sabemos qué es murmurar. Querellosos, que andan según sus ¿qué? Sus propios deseos. Cuya boca habla ¿qué? ¿Usted sabe lo que son cosas infladas? ¿Qué? ¿Qué? Mentiras. Adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Oye,
hermano Mariano, usted sí que, yo tuve una revelación del Señor y Dios me dijo usted que usted es un rey sacerdote. Usted Dios le va a multiplicar. Usted solamente dé el 100 por uno. Deme el 150 que yo tengo. Yo veo algo de parte de Dios para usted. Y sale Mariano de aquí caminando por encima de las nubes. Eso es lo que Judas está diciendo. Adulan a los demás, ¿para qué? Para sacarle provecho personal. Ahora bien, yo le pregunto, ¿esta carta no es relevante a estos días? Cuando yo voy desde el lunes estudiando, yo digo, parece que estoy viendo el canal de enlace. Alaba. Se parecen a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a Sidney Ster, a Dante Gebel, a Ricardo Rodríguez, a Joel Austin, a Danilo Montero, a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero. Se parecen a Joel Austin, a John Hagee, a Jesse Duplantis. Y me están grabando, lo estoy diciendo por nombre y apellido. Que cuando tú les pides pruebas por la palabra, te dice, desato juicio de Dios contra ti. Igual que esos hombres. Porque Guillermo Maldonado está en mi tierra hoy, llegó en jet privado. Y tiene un congreso apostólico y profético en mi tierra, que está haciéndose pedazos. Y la gente está sin dinero. Y están cobrando una cantidad que usted no tiene idea para que lleguen hombres y mujeres allí. Para que Guillermo se llene los bolsillos. Y si tú le dices, pruébame por la escritura lo que tú estás diciendo, te dicen, desato juicio contra ti. Eso es antibíblico. Eso no lo dice la palabra. Fue Guillermo Maldonado el que dijo, si tú quieres recibir de Dios, paga como le paga a las prostitutas. Cito a Guillermo Maldonado. Dios no te va a abrir las piernas si no le pagas como le pagas a las prostitutas. Cash Luna dijo que nosotros somos Jehová Junior, diositos. Que la marihuana es sabrosa. Jonás, el presidente de Enlace, dijo, si están esperando a Cristo, deshagan sus maletas porque Él ya vino. Miles Monroe. No me hablen de nuevo nacimiento, que eso lo dijo Jesús a las 2 de la mañana y estaba dormido. Hombres contumaces que se han infiltrado en la iglesia, pero le están dando a esas masas lo que ellos quieren escuchar. Arrogantes, soberbios. No se pueden sentar a debatir contigo lo que dice la Escritura, porque no la conocen. No se sujetan a la autoridad de la Escritura, reniegan el Evangelio de la cruz y a Cristo, y han puesto al hombre como el centro del Evangelio. Reclaman ser muy sabios espiritualmente, pero como decía Pedro y dijo Judas, son peores que animales irracionales. Ahora, ellos dicen que cuando yo digo esto, ellos van a desatar juicio sobre mí. Yo les devuelvo la píldora y les digo, la Biblia dice que contra ustedes será el juicio. No contra los que con mucha humildad, con mucha reverencia,
con mucho respeto, pecadores como yo, que hemos sido rescatados, pecadores como yo, que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, pecadores inmerecidos como yo, de este gran privilegio de pararme aquí a predicar y enseñarles su palabra a ustedes. Para mí esto es una gran responsabilidad y yo la tomo muy en serio, porque yo tengo que darle cuenta a Dios por lo que dice esta escritura y por lo que le estoy enseñando a ustedes. Hay de aquellos que han tomado esto como algo liviano y un juego. Pero hay de ustedes. Hay de ustedes. No solamente somos nosotros los pastores de esta iglesia. Hay de ustedes, creyentes, como Judas les dijo. Tengan cuidado. Déjeme decirle algo. El evangelio de la prosperidad no es nuevo. El primero que la predicó, que la enseñó, fue el mismo Satanás, cuando en el desierto se le apareció a Jesús y le dijo: si postrado me adorares, te daré dinero, fama y poder. Ese mensaje de prosperidad, de reyes, sacerdotes, apóstoles, de reino de Dios en la tierra, fue enseñado por el mismo Satanás hace 2000 años en el desierto, y le dijo a Jesús: si tú te postras ante mí, dinero, fama y poder lo tendrás en la mano. Por lo tanto, aquel que predica otro evangelio que el que está escrito aquí, su Dios es el diablo. Y su intención es hacerse rico, poderoso y famoso. Dios no nos llamó a nosotros a hacernos ricos. Dios no nos llamó a nosotros a ser famosos. Dios no nos llamó a tener poder. Dios, igual que a Judas, nos llamó a ser siervos, esclavos de Él, sufrir por la causa de Cristo, como todos esos apóstoles, con la esperanza de que el galardón que recibiremos allá es mejor que el de acá. Yo les ruego a usted que usted tenga mucho cuidado con lo que usted oye, lee y ve. Su Facebook, de la abundancia de su Facebook, de la abundancia de su Facebook, yo sé cuál es su corazón. Tenga cuidado con estar dándole share a Joyce Meyer o a Joel Austin. Ay, es que dijeron una cosa que me hace mucho sentido. El diablo dice muchas cosas con sentido. Si no, pregúntele a Eva. Tenga cuidado. Por falta de conocimiento, el pueblo perece. Porque es más fácil escuchar lo que el pastor y el profeta me dijo que yo escudriñar y estudiar la escritura. Yo ruego por ustedes, que son el rebaño que Dios me dio. Y ustedes son mi responsabilidad. Yo ruego por cada uno de ustedes que Dios levante un hambre, una sed por entrar en la escritura y aprenderla. Porque yo estoy seguro que si usted aprende lo que dice la escritura, va a poder diferenciar con mucha facilidad los disparates que dicen allá afuera. El gobierno federal le enseña a sus agentes del tesoro: aprendan bien el billete correcto, porque así van a saber diferenciar con mucha facilidad el billete falso. Lo mismo le digo yo a usted: aprenda bien la escritura, estúdiela, ámela, ruegue a Dios que le dé discernimiento, que abra su entendimiento, para que cuando lo lea, le hable Dios a través de ella y usted pueda defender y contender por la fe. Escuche bien lo que voy a decir. El diablo ha entrado a la iglesia del 2014. De todas las denominaciones, incluyendo la nuestra. Pastores nuestros siguiendo y escuchando a Cachluna.
Pastores nuestros yendo a congresos de Guillermo Maldonado. Pastores nuestros que se llaman hoy apóstoles. ¡Cuidado! Que todos tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hemos escuchado, por la advertencia que se nos ha dado y por lo que hemos hecho, por lo que se nos ha dicho. Concluyo con un mensaje del pastor Thomas Brooks, un puritano. Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete honra y paga con oprobio. Promete placer y paga con sufrimiento. Promete ganancias y paga con pérdida. Promete la vida y paga con la muerte. La mayoría de las personas que están en estas iglesias hoy están en bancarrota y la deuda es mayor a hoy que la que tenían cuando entraron, porque han sido engañados. Escuche bien y con esto concluyo. Pastor, ¿y qué hacemos con las personas que están en esas iglesias que nosotros amamos, que son nuestros amigos, que son nuestros hermanos? Venga la semana que viene que yo le voy a decir lo que dice Judas que debemos hacer. Hay unos que por ignorancia están allí y pueden escuchar el evangelio y los que son de Dios la escucharán y saldrán de ahí. Pero hay otros que están ahí porque esos pastores son el juicio de Dios contra ellos, porque de su avaricia, de su codicia y de lo que tienen en el corazón han sido seducidos de su propia concupiscencia a esos mensajes. Como Jesús le dijo a Pedro, yo les digo a ustedes, amada iglesia, yo ruego al Señor para que su fe no les falte. Salgan por esas puertas a defender y a contender por la fe, pero por la fe que hemos sido enseñados, lo que dice la Escritura.